estaba en los Boy Scouts, nosotros solíamos salir a caminatas, y como se podrán imaginar, estas caminatas nos llevaban a caminar toda clase de terreno. A veces cruzábamos pequeños ríos, descendíamos a valles y luego dábamos un paso cansado, a veces ya acalorado, a través de desiertos arenosos y calientes, y luego ascendíamos ciertos cerros o montes de toda clase, de todos tamaños y dificultades. Y bueno, a veces estas caminatas eran caminatas cortas, de unas 5 millas o 10 millas quizás, pero también había caminatas que emprendíamos de 25 millas. Y una vez al año íbamos a las montañas, aquí lo que le llaman los americanos las sierras, que están en el centro y norte de California. Y quiero que sepan que cada una de estas caminatas en las que nosotros incurríamos, cada cual daba su propio reto, su propio desafío. Entre las cosas que teníamos nosotros que tratar o con las que tenemos que batallar incluían el calor, obviamente, el calor caliente del verano, o a veces cuando íbamos a las sierras, obviamente la lluvia, a veces el hielo, a veces dormíamos inclusive sobre la nieve. El terreno obviamente era escabroso, la altitud era otro problema y claro, la fatiga. Y esto significaba que, aunque estábamos jovencitos, y teníamos toda la energía del mundo, aún así nos cansábamos y teníamos que echar mano de toda la energía posible para poder terminar. Y les quiero sugerir que la vida del cristiano es así, es como una caminata larga, como un caminar largo, extenso y lleno de desafíos, con muchos montes, con altas cumbres que llegan a nuestro camino. Y yo creo que ustedes estarían de acuerdo con eso. Es más, hay veces que en nuestro caminar cristiano pensamos como que ya no podemos seguir y tenemos que echar mano de toda la determinación que tenemos dentro de nosotros y de alguna manera logramos terminar. Cuando la última vez estuvimos juntos, abrimos la Biblia y hablamos del camino de regreso a Dios y consideramos 3 letreros en el camino, o 3 avisos, si ustedes gustan, 3 anuncios que nos guiarían a un regreso a Dios, a una comunión vibrante con Él. Este camino, o estos letreros en el camino, eran el acordarnos de quién es Dios y qué significa para nosotros. El segundo era de arrepentirnos de todo nuestro pecado y arrepentirnos de todo corazón. Y luego, finalmente, el acercarnos a Dios para estar cara a cara con Él. El día de hoy, ya que estamos en el camino, ya que sabemos cómo regresar al camino, vamos a tratar con algunas altas cumbres que ciertamente sirven como desafíos a nuestro andar cristiano en este camino de la vida. Espiritualmente hablando, estas altas cumbres a las cuales nos enfrentamos son las disciplinas que todo creyente verdadero debe de consistentemente y arduamente trabajar, las cuales debe de buscar cumplir para así poder caminar exitosamente con Dios y en la vida misma. Quiero hacer paréntesis de mis notas para simplemente indicarles que estas 5 cosas de las cuales les voy a hablar el día de hoy son tan esenciales y son tan sencillas a la vez y tan difíciles a la vez, pero son tan esenciales porque si cada uno de nosotros ponemos estas cosas en práctica, todos los problemas de la vida, todas las cosas que nos atacan, las situaciones que a veces parecen ser tan difíciles, que parece que no tienen resolución, aunque no nos van a abandonar, no vamos a vivir una vida perfecta, una vida sin dolor, una vida sin preocupación, pero aún así
cuando ponemos estas disciplinas en práctica, cuando escalamos estas altas cumbres de la vida espiritual cristiana, todo en la vida va a cambiar. Absolutamente todo en nuestra vida va a cambiar. Ahora, obviamente, este tema del domingo pasado, el tema del día de hoy, el del siguiente domingo y del domingo posterior a ese, todos estos temas los vengo predicando porque sé que muchos de nosotros estamos viviendo vidas más difíciles de lo que deberían de ser esas vidas. Porque estamos luchando con cosas con las que no deberíamos de estar luchando. Y se nos hace tan difícil a veces vivir la vida. Y yo lo que quiero como pastor es que ustedes no tengan esas luchas que ahora están viviendo. Y por lo tanto, quiero darles la clave para poder empezar a salir del hoyo, a salir de aquellas fosas de las cuales les hablé hace unas semanas. Bueno, para la mayoría de nosotros, lo que voy a decir va a sonar muy familiar, muy conocido, pero sabiendo que algunos nunca han escuchado ninguna de estas cosas y sabiendo también que algunos necesitamos ser recordados de estas cosas, quiero cubrir estas instrucciones para beneficio de todos. Ahora, la primera de estas altas cumbres espirituales de los creyentes, aquella con la cual tenemos que trabajar muy duro, muy arduamente, es la lectura consistente de la palabra de Dios. La lectura consistente de la palabra de Dios. Quiero que ustedes piensen de la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, la lectura de la Biblia, como el levantar del auricular de un teléfono, o más modernamente, levantar el celular para así escuchar a Dios hablarte a ti y a mí. La lectura de la Biblia es como levantar el teléfono para escuchar a Dios, para oír a Dios hablarte a ti y a mí. Así que la lectura bíblica no es simplemente el leer un libro lleno de historias. No es simplemente aprender acerca de la profecía, o no es simplemente el leer para conocer la doctrina correcta. El leer la Biblia, en verdad, es el escuchar la voz de Dios a través de la lectura. Déjenme darles algunas de las razones por las cuales tú y yo necesitamos leer la Biblia consistentemente a diario. Leer la Biblia consistentemente. En Deuteronomio 6:6 se nos dice que tenemos que leer la Biblia para que esté en nuestro corazón. En Deuteronomio 4:2, para que la podamos guardar. Si no la leemos, no la vamos a conocer, y si no la conocemos, no la vamos a guardar. Entonces nos es importante, nos es esencial leer la palabra de Dios, según Deuteronomio 22:28, para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Para todos los que estamos aquí, queremos que nuestros hijos, aunque no tengan el cerebro para hacerlo, pero que sean genios. Todos queremos que nuestros hijos sobresalgan de alguna manera, que no luchen con las cosas que nosotros hemos luchado, o con las cosas que otros que están a su alrededor están luchando. Pero mientras que nos importa su escuela, nos importa su alcance académico, nos vale un comino su crecimiento espiritual. Y te voy a decir que si quieres que le vaya bien a tu hijo, a tu hija, o a tus hijos o hijas, te conviene a ti y a mí, según Deuteronomio 22:28, que tú leas tu Biblia consistentemente a cada día, para que así tú sepas qué enseñarle, qué decirle, qué consejo darle a tu hijo, cómo hablarle, y como nos dice aquí en ese pasaje, para que te vaya bien a ti y le vaya bien a tus hijos. La pregunta obligada entonces es, ¿quieres que le vaya bien a tus hijos? Lee tu Biblia. Deuteronomio 31:12 nos dice que debemos de leer nuestra Biblia a diario para que los demás puedan oír, aprender y temer a Dios.
que les acabo de decir. Cuando ustedes leen su Biblia y van aprendiendo de la palabra de Dios, entonces sus hijos van a oír, sus hijos van a aprender y sus hijos van a saber que deben de temer a Dios. Es importante, ¿eh? Es importante que tú y yo leamos, oigamos, aprendamos y temamos a Dios, porque solamente eso es lo que nos va a detener de lanzarnos al pecado. Josué 23:14 nos indica que debemos de leer nuestra Biblia consistentemente cada día, porque la palabra de Dios es fiel y no falla. La palabra de Dios es fiel y no falla. Ahora mucha gente me quiere dar excusas. Yo sé lo que dice la Biblia, ¿pero qué? Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es fiel. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios es efectiva siempre. Además, debemos de ser consistentes en nuestra lectura de la Biblia, porque 2 de Samuel 7:28 nos dice que su palabra es verdad. En Juan 17:17 Cristo dice lo mismo en su oración al Padre, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Job 4:4 nos dice que la palabra de Dios causa que aquel que se tropieza se levante y que fortalece a las rodillas débiles. Claro, la rodilla débil es aquella rodilla que tiembla del temor, que tiembla de la inseguridad, que tiembla por no saber qué hacer. Y por eso andan tropezando. Y Dios dice que cuando leemos su palabra nos levanta y nos fortalece. Salmo 119:9 dice que la palabra mantiene nuestro camino puro. ¿Quieres que tu camino esté puro? ¿O quieres seguir confundido? ¿Quieres seguir en la misma pesadez que tienes, la misma pesadez espiritual, en la inseguridad emocional, en las cargas que traes? Salmo 119:11 que cantamos hoy en la mañana. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos ayuda cuando la leemos, cuando la grabamos en nuestro corazón, a no pecar contra Dios. Y cuando no pecamos contra Dios, no pecamos contra la gente. Y cuando no pecamos contra la gente, no hay consecuencias. Y cuando no hay consecuencias, no nos sentimos abrumados y cansados y cargados. Salmo 119:25 y versículo 107 también dice que la palabra de Dios vivifica. ¿Cuánta gente hoy día, cristianos inclusive, que andan tan cargados, tan apachurrados por la vida, y los oyes en la iglesia que suspiran? ¿Por qué? Porque no están leyendo la palabra de Dios, porque no están saturando su corazón, su mente, sus sentimientos, su todo con la palabra de Dios. Y se sienten tan cargados. Y lo que les estoy diciendo es que no tiene que ser así. Por eso les estoy predicando el sermón que les estoy predicando el día de hoy, para que haya cambios en su vida, para que ustedes no sean iguales, para que tengan gozo en su vida, para que no sean infelices en su diario vivir. Salmo 119:38 nos indica que la lectura de la palabra de Dios nos produce reverencia para con Dios. Hoy día hay muy poca reverencia para con Dios, muy poca reverencia para con Dios. Y la prueba está en que gente no viene a la iglesia ni siquiera los domingos, y cuando llegan tarde. No hay reverencia para con Dios, no hay un respeto para con Dios. Pero si fuera una cita de doctor, una cita con el maestro de la hija o del hijo, entonces allí sí está a tiempo, antes de tiempo inclusive. Pero cuando se trata de la iglesia, ahí no importa, porque bueno, ahí hay gracia, ¿no? Y Dios perdona después de todo. Salmo 119:41 nos dice que la lectura de la palabra de Dios consistente trae salvación. Trae salvación. Salmo 119:42 nos dice que la palabra de Dios es la respuesta para aquellos que nos afrentan. La palabra de Dios tiene respuesta para tu vida, para mi vida. Por eso es importante que la estemos leyendo consistentemente, cada día, cada día, cada día. Salmo 119:49 nos dice que la palabra de Dios es una fuente de esperanza. ¿Y cuánta gente se siente sin esperanza? Se siente acabada, derrotada, no sabe qué va a pasar mañana.
Y aparte de no saber, les da temor. Se sienten tan inseguros. Salmo 119, 89 nos dice que la palabra de Dios es eterna. Que dice Cristo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y sin embargo no la leemos. Se nos hace tan fácil ignorar la lectura de la palabra de Dios. Porque tenemos cosas tan importantes que hacer. Tenemos que trabajar, tenemos que lavar la ropa, tenemos que ir a la tienda, tenemos que asegurarnos de que los chamacos tengan eso, tengan lo otro, tenemos que hacer esto y lo otro y aquello. Pero la lectura de la palabra de Dios se la hacemos un lado. Salmo 119, 103. La palabra de Dios es dulce. ¿Quieres un dulcecito, un chocolatito? Ponte a leer la palabra de Dios, porque endulza tu corazón, endulza tu mente, endulza tus labios y te quita todos los malos pensamientos y te quita todas las malas palabras de tu boca, te quita toda la crítica, te quita toda la acusación, te quita todo lo negativo que pueda haber en tu corazón. La palabra de Dios es dulce. No te amargues la vida, endúlzate la vida con la palabra de Dios. Salmo 119, 105. La palabra de Dios, y por eso es importante, por eso es esencial leerla consistentemente cada día, porque la palabra de Dios es una lámpara, una lumbrera para nuestros pies, una luz para nuestro sendero. La palabra de Dios nos guía, la palabra de Dios nos enseña, nos abre la verdad dentro de las tinieblas. Salmo 119, versículo 116. La palabra de Dios es importante leerla consistentemente cada día, porque la palabra de Dios nos sostiene. 119, 121. Es importantísimo, es crucial, es vital leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es justa. 119, 130. Nos da luz y nos da entendimiento. ¿Cuántos de nosotros a veces decimos, caray, no sé qué hacer, no sé por dónde darle, ya no hallo la puerta? ¿Cuándo leíste tu Biblia? No, pues eso es verdad. Salmo 119, 162. Miren esto. Todos quieren tesoro hoy día. Todos quieren ganar dinero hoy día. Todos quieren tener dinero para gastar, para hacer, para volver. Miren, Salmo 119, 162 nos dice que la palabra de Dios es un gran botín. ¿Quieres ser rico? Lee la palabra de Dios consistentemente. No estoy hablando rico de dinero, estoy hablando rico en tus emociones, rico en tu espíritu, rico en tu manera de ser, rico en tu carácter. Lee la palabra de Dios. Jeremías 15, 16. La palabra de Dios, cuando tú y yo la leemos todos los días, es gozo y deleite de nuestro corazón. ¿Cuánta gente hay tan triste, tan deprimida, tan acabada, tan apachurrada y todo lo que hablan es, ay esto, ay el otro, no, es que la vida es un valle de lágrimas? Pero el cristiano no fue diseñado para sufrir como sufre la gente del mundo. Tú y yo fuimos diseñados por Dios, predestinados por Dios a tener gozo, a tener deleite en nuestro corazón, aun cuando las circunstancias están volteadas. Para nosotros podemos tener gozo en nuestro corazón. Debemos de leer la palabra de Dios a diario. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, con la finalidad de que el varón de Dios esté preparado, esté equipado para toda buena obra. Es esencial que estemos leyendo la Biblia todos los días. Santiago 1:21 nos dice que la Biblia es capaz de salvar nuestra alma. Ahora bien, después de escuchar toda esta lista, después de ver todas esas cosas y llenar las respuestas en su bosquejo, empiezan ustedes a entender, empiezan a ver por qué es tan importante leer la Biblia todos los días. ¿Acaso no les dan ganas? Cuando no es así, poquititas ganas de leer la palabra de Dios con consistencia.
Yo pensaría que el saber estas cosas nos motivarían a leer. Y no solamente a leer todos los días, pero a leer lo más posible todos los días. Ahora, como ustedes saben, el hacer esto, el escalar esta alta cumbre de la lectura de la palabra de Dios, es más fácil dicho que hecho. Es más fácil el decir voy a leer la Biblia que el hacerlo. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que nos distraen. Porque hay tantas excusas para no leer la palabra de Dios. Y por eso es que es tan difícil para la mayoría de cristianos leer la palabra de Dios consistentemente a diario. Para leer la palabra de Dios pues a diario primeramente hace falta muchas ganas y hace falta mucha disciplina. Pero mucha disciplina. Quiero que vayan conmigo en sus Biblias, por favor, todo el mundo yendo conmigo a Proverbios 23, 12. Proverbios 23, versículo 12. Porque eso es un versículo que habla muy al grano en cuanto a lo que acabamos de decir. Proverbios 23, versículo 12 dice así: aplica tu corazón a la instrucción y tus oídos a las palabras del conocimiento. Entonces, inclusive la palabra aquí, instrucción, en inglés la traducen disciplina. Aplica tu corazón a la disciplina. Uno de los problemas con muchos creyentes es que somos tan indisciplinados. No tenemos disciplina, no tenemos un horario, no tenemos un presupuesto, no tenemos un plan. Todo lo hacemos ahí se va, al último momento, a todo lo espontáneo, según se vengan las cosas. Quiero sugerirles que si queremos tener éxito en nuestra vida cristiana, tenemos que ser gente de disciplina. Tenemos que ser gente de disciplina. Y por eso dice, mira lo que dice: aplica tu, ¿qué? Tu corazón. ¿Saben qué me dice eso a mí? Que si tú quieres ser disciplinado, tiene que ser algo que fluye de tu corazón. ¿Sí? Si tú quieres cambiar en tu vida cristiana, tienes que tener las ganas que fluyen de tu corazón. No puedes hacerlo porque el pastor te dice. No puedes hacerlo porque un canto te movió, te conmovió, te motivó. Tienes que hacerlo porque sale de tu corazón querer hacerlo. Ahora, mi trabajo es de querer o de tratar de ayudarte a llegar a ese momento, a ese lugar en tu vida espiritual en que tú dices: caray, tiene razón, me hace falta cambiar, me hace falta ser diferente, me hace falta ser más disciplinado, me hace falta leer la palabra de Dios todos los días, porque si no la leo, entonces no me va a ir bien ni a mí ni a mis hijos, y no voy a tener gozo, y no voy a tener deleite, y no voy a tener paz, no voy a tener seguridad, no voy a tener fortaleza, no voy a tener ninguno de los beneficios que acabamos de repasar ahorita. Entonces me conviene. En la vida hay mucha gente convenenciera, ¿Ah? ¿Y saben qué? Aquí Dios dice: quiero que seas convenenciero, porque yo te ofrezco los beneficios. ¿Se acuerdan de Salmo 103? Y que dice el salmista: no olvides ninguno de sus beneficios. Estos son los beneficios de leer la palabra de Dios. Entonces, hermanitos, yo les propongo
les sugiero, les insto, les ruego, por el bienestar propio de ustedes mismos, como individuos, como mujeres, como hombres, como varones, como esposos, como esposas, como madres, como padres, lean la palabra de Dios todos los días para que vayan aprendiendo de la palabra de Dios, para que vayan oyendo la voz de Dios, para que Dios les dirija, para que sean mejores en su matrimonio, en su familia, en su trabajo y en todo lo que hacen, e inclusive dentro de la iglesia. Bueno, subimos a esa cumbre, bajamos y vamos caminando muy bien en un lugar planito, y las cosas van más o menos porque empezamos a leer la Biblia, pero luego llegamos a otra alta cumbre espiritual, y a esta también el creyente tiene que echarle muchas ganas y luchar bastante para hacerlo consistentemente, y estamos hablando de la oración. Pero mucho cuidado. Aquí le pusimos en su bosquejo: orar en base a lo que has leído en la palabra de Dios. Hay mucha gente que es muy buena para orar, a cada momento está orando: Señor, dame, Señor, cuídame, Señor, bendíceme, Señor, mira que yo, Señor, mira que esto te pido, y demás. Y si ustedes se dan cuenta, la oración está centrada ¿en quién? En sí mismos. Hay muchos creyentes egoístas, que cuando oran, todo lo que quieren orar es lo que ellos quieren, lo que ellos buscan, lo que ellos anhelan, lo que ellos desean, lo que a ellos no les gusta, lo que ellos, etc., ¿no? Ahora bien, yo quiero que ustedes piensen en la oración como nuestro conversar con Dios. Así que después de que Dios nos ha hablado mediante la lectura de su palabra, nosotros reaccionamos. Nosotros respondemos a Él en base a lo que Él nos ha dicho. Nosotros siempre deberíamos de orar tocante lo que acabamos de leer en la Biblia. De no hacerlo así, entonces somos los más groseros del mundo. Hay veces que nosotros, y a todos nos ha pasado, yo lo he hecho, leemos la Biblia y en cuanto cerramos la Biblia, Señor, mira, te pido por esto y no te pido, nos agarramos con toda la lista. Ahora, si alguien te habla a ti, no sé, acerca de cualquier tema, ¿no? Acerca de cómo pasaron Navidad, cómo les fue del Año Nuevo, y luego después de que ellos te cuentan acerca de cómo les fue, y familia, y comida, y demás, tú les empiezas a hablar acerca del conflicto en el Medio Oriente. Uy, pues tu comunicación no va a ser muy eficaz, Además de que la gente va a pensar: oye, ¿y dónde salió este loco? Yo le estaba hablando de la Navidad y me sale con que Israel, y que Irán, y que las bombas atómicas que está haciendo Irán. Entonces tú y yo siempre tenemos que orar en base primero a lo que leemos en la palabra de Dios. Es decir, vamos a darle respuesta a lo que Dios nos acaba de decir a nosotros. Entonces, la idea es de no ignorar lo que Dios nos ha dicho, sino reaccionar a lo que Él nos acaba de decir. Ahora, esto no significa que no debemos de orar por las cosas que traemos en mente, que están en nuestro corazón, que nos preocupan. Deberíamos de hacerlo, debemos de hacerlo. Pero primero hablamos con Dios acerca de lo que Él nos acaba de decir en su palabra impresa. Y luego empezamos nosotros, después de reaccionar a lo que Él nos dice, después empezamos nosotros a traer los temas que nosotros traemos. Y luego Dios, en otra lectura de la Biblia, o mediante un buen consejo de una persona sabia que ama a Dios y que ama su palabra y ama el cumplimiento de la voluntad de Dios, nos va a ayudar a escuchar la respuesta a la oración que nosotros llevamos a Dios en base a nuestras necesidades. Es más, en la Escritura, la oración se hace en todas las ocasiones y por todas las razones habidas y por haber, incluyendo, y claro, no nos limitamos a estas cosas, pero bueno, se ora en la Biblia acerca del corazón afligido, en Primera de Reyes 8:38.
en el libro de Esdras 8:28. Ahí se hace una oración para un viaje seguro. También se hacen oraciones en la Biblia para protección en contra de los enemigos. Salmo 140, versículo 1. Y además en Santiago 5:16 se ora por aquellos que están enfermos. Así que, como ustedes ven, nos conviene orar. Nos conviene orar. Debemos de aprovechar ese gran recurso, ese gran privilegio que Dios nos ha dado de solicitar y de recibir ayuda de parte de Él. Pero primero, cuando leemos el pasaje, lo leemos escuchando lo que Dios tiene que hablarnos. Déjenme darles un ejemplo. En Mateo 6, 25 a 33, nos habla Cristo acerca del dinero. Empieza hablando acerca de, en el 24, acerca de que no puede servir a dos maestros, no puede servir a Dios y al dinero. Y luego habla acerca de aquellos que se preocupan por el vestuario, y de aquellos que se preocupan por la comida, y etcétera. Y da ejemplos de cómo las flores del campo se visten en colores hermosos y no hilan ni nada de eso. Los pájaros del campo también no trabajan, y sin embargo tu Padre les da de comer, y tú eres más valioso que los pájaros y que las flores y demás. Y luego cierra Cristo diciendo: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿cuáles? El vestuario, la comida, todas estas cosas te serán dadas por añadidura. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos, si acabamos de leer ese pasaje, y le decimos al Señor: ¿sabes qué, Señor? Ayúdame a no preocuparme por la comida, a no preocuparme por el trabajo que tengo o no tengo. Doy gracias, Señor, que tú provees, de que tú me amas más que lo que amas a las flores y a los pájaros, y que me cuidas mejor que lo que los cuidas a ellos, y además hasta que tú dices a tu Hijo Jesucristo a morir por mí, no dices a Cristo a morir por las flores y por los pájaros. Y te doy gracias, Señor, de que si yo te pongo a ti primero en tu reino, entonces tú vas a coronar y me vas a dar todas estas cosas, Señor. ¿Sí me explico? Oramos en base a lo que leímos. Pero no, mucha gente lee Mateo 6, 25 al 34 y en cuanto termina de leerlo, cierra su Biblia contento, y luego empieza a pedir: oh Señor, mira que te pido por fulanita persona, que esto y que lo otro, y se va por todas partes, menos de lo acerca de lo que Cristo le acaba de hablar. Entonces hay que leer en base a lo que acabamos de leer. Ahora, es bueno orar, es conveniente orar. Ahora bien, la oración es poderosa. La oración es poderosa. ¿Por qué? Porque la oración se escucha en el cielo donde mora Dios. Es lo que nos dice Primera de Reyes 8:45 y también el versículo 49. La oración es poderosa. Porque cuando la gente justa, la gente que está bien delante de Dios, ora conforme a su voluntad, primero de Juan 5:14, y cuando la gente justa ora conforme a la voluntad de Dios y ora por las cosas correctas y con la motivación correcta, Santiago 4:3, entonces esto mueve a Dios a la acción. Cuando tú y yo estamos limpios de pecado y estamos orando conforme a la voluntad de Dios y con buena motivación, entonces Dios va a escuchar y a poner en obra su poder para que esa petición se nos conceda. Esto lo vemos en 2 de Samuel 24, versículo 25, donde se nos dice que el Señor retuvo a ciertas plagas de Israel. No llegaron esas plagas a Israel. ¿Por qué? Porque el Señor las retuvo en base a la oración del pueblo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se ve la oración? ¿Qué es la oración exactamente? Hay mucha gente que tiene conceptos equivocados de la oración. La oración tiene básicamente 4 componentes. La oración tiene básicamente 4 componentes. Primeramente, la oración es adoración de Dios. Mateo 6, 9 y 10. Les invito a que vayan ahí por favor conmigo. Mateo 6, 9 y 10. Para que vean el primer componente de la oración. Cuando tú y yo vamos a orar, lo primero que tenemos que hacer es adorar a Dios. Miren lo que dice Mateo 6, 9. Vosotros, pues, orad de esta manera.
Ahora no me aguanto, voy a tener que decirles esto. Mucha gente en algunas, en una agrupación en particular, les gusta repetir las oraciones una y otra y otra y otra vez, hacer rezos. Bueno, en los primeros cuantos versículos de Mateo 6, Cristo habla acerca de hacer repeticiones vanas. Y aquí Cristo dice: vosotros pues orad de esta manera, no orad estas palabras. ¿Sí se dan cuenta? Es decir, Cristo nos está dando un patrón para la oración. No nos está diciendo repite esto una y otra vez. Nos está diciendo esta es la manera, esta es la forma, este es el ejemplo que tienes que seguir. Es decir, lo que esta oración contiene, tú debes de ponerlo en práctica. El estilo, vaya, es lo que quiere Cristo que aprendamos aquí. Bueno, empieza Cristo diciendo: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahora, ven ustedes cómo Cristo mismo nos instruye y nos da el ejemplo de que cada oración debe de comenzar con adoración a Dios. Ahora, ¿qué exactamente es la adoración? Bueno, aquí se nos está dando el ejemplo de que el adorar a Dios es decirle a Dios cuánto le amamos. Y tú dices: bueno, pero ¿dónde está la palabra amor? Aquí no hay ninguna palabra de amor. ¿Cómo no? Padre nuestro. Ustedes no me dicen a mí padre, papá. A lo mejor mi esposa me diría papacito o algo así, ¿no? Pero todos los demás me van a decir padre. ¿Sí me explico? Es una expresión de amor. Entonces la adoración es decirle a Dios cuánto le amamos y cuán digno es Él de reverencia y de alabanza. Ahora, esto lo vemos en Mateo 6, 9 y 10. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Dios y diciéndole qué tan digno es de la adoración cuando hablamos de sus atributos. Aquí hablamos de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, de la soberanía de Dios. Hágase tu voluntad en el cielo y en la tierra y donde quiera, que es tu voluntad. Tú eres el rey, tú eres el que mandas, tú eres el Dios soberano. Además se le dice aquí: santificado sea tu nombre. Se habla de la santidad de Dios. ¡Qué reverencia para Dios! Ahora, conforme a esta oración que se da aquí en Mateo, pues, le estamos diciendo a Dios que estamos dispuestos a someternos a su autoridad, someternos a su voluntad, y que deseamos que su reino se establezca en nuestro corazón, en la tierra y en todas partes, y que venga a Él a establecer su reino para siempre. ¿Qué es eso? Esa es humildad, esa es reverencia. Así que nosotros a veces empezamos a orar en cuanto cerramos los ojos: Señor, te pedimos que bendigas este día, que nos ayudes, Señor, que me lleves conmigo al trabajo. ¿Dónde está la adoración a Dios? Queremos nada más lo que nosotros queremos. Pero Cristo dice no. Cuando vienes a orar, debes de adorar al Padre y decirle: Dios, estoy dispuesto para obedecerte a ti, para hacer hoy día lo que tú quieres que yo haga, porque yo quiero que tu reino venga. Yo quiero que tú establezcas tu reino en mi vida y en todo el mundo. Porque tu nombre es santo, porque tú eres un Dios merecedor de toda la reverencia y de todo el amor. Así es como deberíamos empezar la oración. Número 2. El segundo componente de la oración es la confesión de pecado y el pedir perdón por el mismo. En Nehemías, capítulo 1, versículo 6, se nos dice lo siguiente. Hablando de Nehemías a Dios: que estén atentos tus oídos y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, confesando los pecados
que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías está confesando su pecado y el pecado del pueblo. Cuando venimos a Dios, pues, adoramos a Dios y luego confesamos nuestro pecado. Ahora, la mera admisión, el mero reconocimiento de culpabilidad es insuficiente, sin embargo. Es decir, el simplemente decirle después, sí, es cierto, sí pequé, no basta. Porque hay mucha gente que dice, sí, yo sé que pequé, pero me gustó y voy a seguir pecando porque me gusta. Eso no es arrepentimiento, eso no es confesión de pecado. Por lo tanto, los creyentes, aparte de reconocer su pecado, deben de pedir perdón por él mismo. Cuando David fue confrontado por el profeta Natán en cuanto a su adulterio con Betsabé, escuchen lo que David escribe en el Salmo 51, versículo 1. David escribiendo en cuanto a su pecado con Betsabé. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. ¿Ven lo que está haciendo David? Está adorando a Dios y a la misma vez confesando su pecado y a la misma vez pidiendo perdón. Está adorando a Dios porque le dice, conforme a tu misericordia, Dios, tú que eres misericordioso, tú que eres bueno, tú que eres perdonador, conforme a lo inmenso de tu compasión, tú que no guardas rencor, tú que perdonas todo, borra mis transgresiones. Así que, cuando venimos a Dios por la mañana, todos los días, consistentemente a leer nuestra Biblia, después de leer nuestra Biblia, oramos en base a lo que leímos en la Biblia. ¿Y qué es lo primero que sale de nuestros labios? Adoración para Dios. Lo segundo que sale de nuestros labios, confesión a Dios. Señor, yo sé que he pecado y reconozco mi pecado y te pido por favor, Señor, que me perdones, porque tú eres un Dios perdonador y por eso moriste en la cruz por mí, para perdonar mis pecados. Componente número 3 de la oración. La oración es la manera por la cual damos gracias al Señor por toda su bondad hacia nosotros. Por ejemplo, damos gracias a Dios por las cosas materiales, físicas que Dios nos ha dado. Él escribe a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, en 5:18 de esa primera epístola a esa iglesia, y les dice a ellos, dad gracias en todo. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Entonces Dios quiere que tú y yo demos gracias en todo. Oye, ¿y si alguien me hizo algo? Da gracias. ¿Y si me ofendieron? Da gracias. Y si hablaron mal de mí, da gracias. Y si me criticaron injustamente, da gracias. Da gracias en todo, es lo que dice el versículo. Es más, vayan y abran sus Biblias, por favor, en ese versículo, 1 de Tesalonicenses 5:18. Abran la Biblia, abran para que ustedes lo vean mismo con sus ojos. Tremendo concepto. En el mundo te dicen, no. ¿Sabes qué? Te hicieron un mal, tú cóbratela, págatela. Haz todo lo que puedas para que no se salgan con la suya otra vez. 1 de Tesalonicenses 5, versículo 18, da gracias en todo. En todo. En toda enfermedad. En toda pérdida de trabajo. En todo. Da gracias en todo. ¿Por qué? Pues nada más por esto. Porque esa es la voluntad de Dios para ti y para mí. Porque eso es lo que Dios nos ordena a ti y a mí hacer. Dar gracias en todo. Luego también, no solamente damos gracias a Dios por todo y por todas las cosas, damos gracias a Dios por los creyentes. Efesios 1:16 nos habla acerca de eso. Damos gracias a Dios por los creyentes.
Ahora, algunos creyentes son plomito, ¿eh? Hay creyentes plomito. Creyentes que son difíciles de aguantar, difíciles de tolerar. Pero ¿sabes qué? Ante Dios todos somos plomito, hasta que Él nos perdona y nos limpia. Y de pronto, cuando somos sus hijos, Él nos va transformando, Él nos va cambiando. Y poco a poco dejamos de ser plomito y pasamos a ser orito. Bueno, la oración. Leemos la Biblia todos los días. Oramos todos los días, y cuando abrimos nuestra oración, cuando comenzamos a orar, adoramos a Dios, confesamos nuestro pecado y pedimos perdón por ese pecado. Luego le damos gracias a Dios por todas las cosas que Él nos ha dado y ha hecho por nosotros. Y finalmente hacemos la súplica. Aquí es lo que Pablo escribe a la iglesia en Filipos. Estoy leyendo de Filipenses 4, versículo 6. Escuchen lo que dice Pablo a la iglesia en Filipos. Por nada estéis afanosos. Bueno, vamos a... Por nada. ¿Por nada? Por nada. Pero, por nada. Sí, pero no por nada. Pero es que tú no sabes... Yo sé, pero por nada. Estéis afanosos. No te afanes, no te preocupes, no te maltrates, no sufras, no dejes de dormir tus horas. Acuéstate a dormir tranquilo. Por nada estéis afanosos. Mi esposa les puede testificar de que cuando yo me acuesto a la cama, a dormir. Y me dice mi esposa, es que no vas a orar por eso. Dice, ya oré. Es que yo oré, yo voy a dormir, yo lo voy a dejar en manos de Dios. ¿Ok? ¿Por qué voy a estarme preocupando toda la noche cuando Dios puede preocuparse por mí? Por nada estéis afanosos, sino antes bien en todo. ¿Cómo me gusta esa palabra todo? Dios es un Dios de todo. En todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, otra vez las gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. O sea, mira, ¿saben qué está diciendo aquí? Nos está diciendo en inglés, take a chill pill, ¿no? Relájate, dale gracias a Dios por la situación, entrégasela, dile, ahí te va, Señor, ¿sabes qué? Doy gracias que tú me dices esta situación por la cual yo tengo oportunidad de orar y venir a ti buscando tu ayuda, ahí te va, tú te encargarás de ella, ahí como tú pienses, yo me voy a dormir bien a gusto, Señor, gracias, buenas noches. Tranquilo. Es lo que Dios quiere. Ahora, muchos de nosotros no lo hacemos de esa manera, y por eso no hay todos abrumados. Ay, yo estoy preocupado, ¿por qué? ¿Tú por qué no te pones aquí? Ay, no, olvídate. Por nada estéis afanosos. Miren, es la reacción humana preocuparse por los hijos y preocuparse por los nietos y preocuparse por el marido y preocuparse por la mujer y preocuparse por esto y por el otro y por aquello. Y si no hay nada de qué preocuparse, buscamos algo de qué preocuparnos. Pero ¿saben qué? Dios dice, no te preocupes. Don't worry, be happy. No. Es todo. Ahora bien, ¿cómo debemos hacer la súplica? Bueno, debemos de orar por todas las cosas. Si damos gracias por todo, pedimos por todas las cosas, especialmente por las necesidades de otros creyentes, según Romanos 5:28 y 2 Corintios 9:14 y Efesios 6:18. Pedimos por los demás hermanos. Y claro, podemos pedir por la salvación de los que no son creyentes, aun cuando ni siquiera los conozcamos personalmente. Miren, Pablo oraba por la salvación del pueblo de Israel, de la nación entera de Israel. Él oraba que ellos fueran salvos. En Romanos 10:1 nos dice así. Ahora, Pablo no conocía a cada judío, pero él oraba por su salvación. Hermanitos, ¿cuántos de ustedes se han puesto a orar por la gente que está alrededor de esta iglesia y por su salvación? ¿Cuántos de ustedes han tomado un instante para decir, Señor, que esa gente que está cerca de esta iglesia venga a este lugar y escuche la palabra de Dios?
Oh, no. No tenemos tiempo, es que tengo tantas broncas encima y que tengo tantos problemas y entonces cobros que pagar. Ay, no. Ahora, yo sé que la mayoría de nosotros no oramos lo que deberíamos de orar. Es más, algunos creyentes nada más oran antes de comer o quizá antes de irse a dormir, eso si acaso, o a lo mejor al irse al trabajo. Pero nosotros debemos de orar mucho, pero mucho más que eso. Y nuestra oración debe de ser consistente. Dale. Ahora, así como sucede con la lectura de la Biblia, así también es cierto con la oración. Hay 1,000,000 de excusas en torno al por qué no oramos. Nosotros mismos nos inventamos razones por qué no podemos orar o por qué no oramos como deberíamos o en la cantidad que deberíamos orar. Pero ¿saben qué? Hay otra cosa. Aparte de nuestras propias excusas, aparte de nuestra propia pereza, aparte de nuestra propia irresponsabilidad, ¿saben qué hay también que milita en contra de que nosotros estemos orando? ¿Saben qué es? El hecho de que hay oposición espiritual. Satanás aborrece el hecho de que el cristiano ore, porque esa es comunicación con Dios. Y lo último que quiere Satanás es que tú y yo estemos unidos con Dios, sabiendo lo que Él piensa, lo que Él siente, lo que Él quiere. Porque entonces vamos a ser cristianos obedientes, cristianos honrados, cristianos decentes, cristianos íntegros. Y Satanás no quiere eso. Inclusive en Daniel, no vamos a ver el pasaje hoy, pero en Daniel capítulo 10 vemos cómo Satanás se opone cuando el ángel Gabriel trae un mensaje a Daniel. Y por 21 días hubo una lucha espiritual. Y al final llegó esa respuesta. En el mundo espiritual hay oposición a la oración. Entonces, esto enfatiza la necesidad de que tú y yo seamos consistentes y constantes en la oración. Cuando hablo de consistencia, hablo de hacerlo día tras día tras día, momento tras momento, lo más posible y hacerlo constantemente. Lucas nos dice en Hechos 2:42, vayan allí conmigo por favor. Este versículo lo pudiéramos deshebrar y sacarle mucho jugo, pero nada más vamos a concentrarnos en una cosa. Hechos 2:42, no oigo Biblias, vamos por favor. Biblias en Hechos 2, versículo 42. Dice así, hablando de los cristianos de la iglesia en Jerusalén, de los primeros cristianos en aquellos tiempos. Y se dedicaban continuamente. Todos sabemos lo que dice continuamente, ¿no? Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Mire, yo quisiera poder decir, y mi pueblo de Vida Nueva se dedica continuamente a la enseñanza que yo les doy. Uy, me encantaría. Bueno, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, eso sí hacemos muy bien nosotros allí, y la oración. La gente estaba continuamente en oración. La iglesia estaba continuamente en oración. La iglesia estaba continuamente en oración. Ahora tú dices, bueno, ¿qué tan continuamente? Bueno, en 2 de Timoteo 1, versículo 3, 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3, Pablo le escribe la carta a Timoteo y dice, y yo me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. ¿Qué tan continuamente estamos orando? De noche y de día. En una palabra, deberíamos estar dedicados a la oración. Ya vimos aquí en Hechos 2:42 que se dedicaban a la oración. Estaban dedicados. Esa era su práctica, esa era su ocupación, ese era su deleite, ese era su hacer, ese era su trabajo, ese era su todo. Se dedicaban a la oración. En Romanos 12, versículo 12, también Romanos 12:12, en Colosenses 4:2, la misma idea. Se dedicaban a la oración.
Y alguien dice, bueno, ¿y a qué te dedicas? No, pues yo soy esto, no, pues yo trabajo en aquello. No, deberías de dedicarte a la oración, porque ¿sabes qué? La oración no te cuesta trabajo, no te quita el tiempo de trabajo, ¿sabes eso? Porque si limpias casas o lo que sea, puedes andar ahí dándole y dándole, Señor, mira, te pido, Señor, que ayudes en la iglesia y que traiga más gente, Señor. Y si andas trabajando en un restaurante y estás cortando, Señor, te pido, Señor, mira, que tú limpies los corazones de la gente, y así como estoy yo aquí cortando esta cebolla, Señor, que tú cortes el pecado de la vida de la gente, Señor. ¿Sí ven todo eso? Está fácil. Por eso podemos estar orando constantemente. No tienes que estar orando ni siquiera en voz alta, porque Dios puede escuchar tus pensamientos. Así que es algo que podemos hacer sin ningún problema. Ahora, ¿cuándo va a oír Dios nuestras oraciones? ¿Cuándo las oye? Porque hay veces en que Dios no oye las oraciones, pero muy generalmente Dios va a oír nuestras oraciones y va a actuar en base a esas oraciones cuando tú y yo oramos conforme a su voluntad. Primero de Juan 5, 14 y 15 nos dice que si nosotros oramos conforme a su voluntad, Él va a conceder la oración. Segundo, Dios oye nuestras oraciones y actúa sobre estas mismas cuando oramos en fe. Eso es lo que nos dice Mateo 17, versículo 20. Cuando oramos en fe. En Primera de Crónicas 5:20 se nos dice que Dios va a escuchar, más bien que Dios escuchó las oraciones y actuó en base a esas oraciones porque se confió en Él. Número 3, Dios va a escuchar la oración y va a actuar en base a dicha oración cuando la oración es persistente. Cuando la oración es persistente. Ahora, hay gente que es muy persistente en sus oraciones. Están duro y duro y duro y duro y machácale a que Dios les haga, les dé, les vuelva, lo que sea, ¿no? Y Dios no contesta. Y luego la gente, no, pues es que ya le pedí a Dios, pero el Señor no me hace caso. No, yo ya no creo. Es que a lo mejor no se te ocurrió que a lo mejor que lo que estamos pidiendo no es conforme a la voluntad de Dios. Y si no es conforme a la voluntad de Dios, no importa cuánta fe tengas y no importa cuánto le pides y cuánto le rasguñas y cuánto le pataleas, Dios no va a hacer la cosa. Solamente cuando es la voluntad de Dios, cuando está tu fe puesta en la palabra de Dios y en lo que Él ha prometido, y cuando tú eres persistente, entonces Dios contesta las oraciones. Ahora, ¿las oraciones de quién es que Dios va a oír? ¿De quiénes son las oraciones que Dios va a escuchar? Bueno, primeramente, Dios solamente va a escuchar las oraciones de los creyentes. Miren, a veces hay gente que conocemos, familiares o amigos, y que ellos dicen que están orando, que están pidiendo a Dios por fulanito, por manganito que conocemos, ¿no? Y ¿saben qué? Esas oraciones no sirven de nada si no conocen a Cristo. ¿Saben ustedes eso? La gente que no es cristiana, Dios no la escucha. La única oración de una persona no cristiana que Dios escucha es la oración de arrepentimiento cuando se entrega a Cristo como su hijo, como su esclavo, y que Cristo sea su Señor y Salvador. Vayan a Juan 9, 31, por favor. Juan 9, versículo 31. Juan 9, 31. ¿Okay? Juan 9, 31. Aquí en Juan 9 es donde Cristo sana a un ciego, uno que nació ciego. Y bueno, miren lo que dice este ciego. Bueno, ahora ya ve, cuando habla de estas palabras, él ya ha sido sanado de su ceguera. Y dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿Sí vieron eso? Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí oye a alguien, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Bueno, ¿a quién más oye? Dios solamente oye al varón creyente cuando él está viviendo, al varón creyente casado, que está viviendo con su esposa en una manera comprensiva. Es decir,
si hay un hombre, un varón cristiano, y que no vive con su esposa de manera comprensiva, si él es un tirano y no hace lo que debe de hacer y la maltrata y no la respeta y demás, y no cumple con sus responsabilidades, estas oraciones Dios no las oye, porque no está viviendo en una relación con su esposa que glorifica a Dios. Esto es algo tremendo, algo increíble, porque caray, pone un estándar tremendo, un gran, no un yugo, pero sí un gran peso sobre el varón cristiano. Miren Primera de Pedro, vayan conmigo por favor. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Escuchen lo que dice allí. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que, aquí viene la razón, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Así que todo hombre cristiano, casado, tiene que caminar bien derechito para con su mujer, para que Dios oiga sus oraciones. Y si no lo está haciendo, si no la está respetando a esa mujer, Dios no va a escuchar sus oraciones. Número 3. Porque luego a veces las mujeres dicen, ay, les van a saber. También esto va para las mujeres. O sea, las mujeres no pueden ser cabecillas, y mientras el pobre hombre está como esclavo, ¿no? Dios solamente va a oír las oraciones de los creyentes en general, ya sean mujeres, hombres o niños, cuando estos caminan en obediencia. Allí mismo, en Primera de Pedro, capítulo 3, miren unos cuantos versículos más abajo, el versículo 12, miren lo que dice ahí. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, hombres, mujeres y niños, y sus oídos atentos a sus oraciones, los justos, ¿sí? Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Escucharon eso? Esas son palabras difíciles, son palabras trágicas, porque esas palabras están diciendo, mira, si tú hombre, si tú mujer, si tú joven, estás pecando a propósito, si tú no estás dejando atrás tu pecado y estás pecando continuamente, viviendo en alguna forma de pecado, estás mal y Dios no va a escucharte. Por más que le pidas, por más que le ruegues, no te va a escuchar. Bueno, vamos a la tercera cumbre alta, la tercera cumbre espiritual, la cual los creyentes deben de buscar vencer y buscar hacerlo con consistencia. Y esta es la comunión con los hermanos y hermanas en Cristo. Quizá el pasaje central sobre todo esto es Hebreos 10, 24 y 25. Ahora bien, miren, mucha gente piensa, bueno, soy cristiano, tengo mi Biblia, además yo puedo adorar a Dios donde quiera que se me pegue la gana, en la casa, en el trabajo, y el pastor mismo dijo que puedo estar en el trabajo, puedo estar orando, así que total, yo voy a orar y voy a leer mi Biblia, y cuando viene el domingo, no, pues ¿sabes qué? Pues tengo que ir a hacer esto, y tengo esta ocupación, y tengo este mandado, y tengo este trabajo, y tengo esta cosa que tengo que hacer, y además me cayó visita, y ¿sabes qué? No voy a ir a la iglesia, que al cabo Dios entiende y Dios me perdona. Mira conmigo Hebreos 10, 24 y 25. ¿Sí? Hebreos, miren, todas estas cosas que yo les estoy diciendo, no se las estoy diciendo porque a mí me conviene que estén aquí. A los que les conviene es a ustedes. Todas las
su Biblia, que estén orando, que estén teniendo comunión con los cristianos, no me ayuda a mí necesariamente en su totalidad. A los que les ayuda es a ustedes. Versículo 24, que aquí lleva el versículo. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando, subrayen eso en su Biblia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino en vez de exhortándoos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida de Cristo. Ahora, como yo entiendo las cosas, hay tres propósitos que Dios da aquí para el hecho de que el cristiano practique la comunión cristiana consistentemente. Por allí había alguien que decía que esa persona trabajaba en un restaurante porque era mesera, ¿no? Yo no entendí, me dijeron, no, es que viene nada más una vez al mes. Dios no quiere esa situación. Dios quiere los meseros, pero no los meseros de iglesia, sino meseros de restaurante. Bueno, el primer propósito que Dios nos da para la comunión cristiana es que mediante la comunión cristiana, mediante el venir al estudio bíblico, mediante el venir al servicio, mediante a las actividades, a las comidas y demás que tenemos en la iglesia, podemos estimularnos al amor. Al amor, sí. Los creyentes debemos ser personas que amamos, 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 aún a los hermanos pesaditos, difíciles de amar. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos amó a nosotros. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos difíciles de amar. Oh, yo no. ¿Cómo que no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El cristiano debe amar primeramente el cristiano a Dios, debe amar a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Marcos 12, 29 y 30. El cristiano debe de amar a su prójimo, a uno que no es creyente. Debe de amar a su prójimo que no es creyente, que es mal hablado, que es borracho, que apesta, que roba, que hace todo lo demás. Debemos de amar a esa persona y predicar el evangelio. Marcos 12, 31. Y además el cristiano debe de amar a sus hermanos cristianos. Una vez más recalco, aun cuando no todos los hermanos cristianos son de nuestra preferencia, de nuestro deleite. Hay algunos hermanitos que ay Señor, dame paciencia. Híjole, ¿de veras? Juan 13:35 nos dice que el mundo sabrá que somos discípulos cuando tenemos amor los unos para con nosotros. Si nosotros tenemos comunión cristiana, nos podemos estimular el uno al otro para hacer esto más y más, para amarnos más y más. Un segundo propósito por el cual los cristianos deben de consistentemente tener comunión cristiana es para que puedan estimularse los unos a los otros a las buenas obras. A las buenas obras. Hoy día quizá le pudiéramos llamar rendir cuentas, ¿no? Si nosotros estamos haciendo nuestro trabajo como cristianos, deberíamos estar sobre los hermanitos que se desbalagan. ¿Sí? Y si ustedes ven que yo hago algo que no debo hacer, díganme. Si yo veo que ustedes están haciendo algo que no deben hacer, créanme, yo les voy a decir. Algunos pues ya saben eso, ¿no? Ya les ha tocado. Pero ¿saben qué? Entre menos nos reunimos con los creyentes, entre menos comunión cristiana tenemos, más difícil va a ser nuestra vida, más desafíos va a tener, más problemas va a tener, más bochornos van a haber, más preocupaciones van a haber, más apachurrados nos vamos a sentir, menos satisfechos vamos a estar. Y todo porque no tenemos comunión con los creyentes. Por el otro lado, entre más nos juntamos con los cristianos, ellos, los
los cristianos van a servirnos a nosotros de ejemplo y nosotros a ellos de ejemplo. Más van ellos a orar por nosotros y más vamos a orar nosotros por ellos. Más vamos a oír la palabra de Dios nosotros, lo cual nos va a mover a mayor obediencia a la palabra de Dios, lo cual va a motivar a otros también a oír la palabra y ser más obedientes. Es como una lumbre. Le echas leña a la lumbre y ¿qué pasa? Crece. Le restas leña y ¿qué pasa? Se apaga. Un tercer propósito, para escuchar a Dios, para oír a Dios hablarte a ti y a mí. Así que la lectura bíblica no es simplemente el leer un libro lleno de historias. No es simplemente aprender acerca de la profecía, o no es simplemente el leer para conocer la doctrina correcta. El leer la Biblia, en verdad, es el escuchar la voz de Dios a través de la lectura. Déjenme darles algunas de las razones por las cuales tú y yo necesitamos leer la Biblia consistentemente a diario. Leer la Biblia consistentemente. En Deuteronomio 6:6 se nos dice que tenemos que leer la Biblia para que esté en nuestro corazón. En Deuteronomio 4:2, para que la podamos guardar. Si no la leemos, no la vamos a conocer, y si no la conocemos, no la vamos a guardar. Entonces nos es importante, nos es esencial leer la palabra de Dios, según Deuteronomio 22:28, para que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Para todos los que estamos aquí, queremos que nuestros hijos, aunque no tengan el cerebro para hacerlo, pero que sean genios. Todos queremos que nuestros hijos sobresalgan de alguna manera, que no luchen con las cosas que nosotros hemos luchado, o con las cosas que otros que están a su alrededor están luchando. Pero mientras que nos importa su escuela, nos importa su alcance académico, a nuestro andar cristiano en este camino de la vida, espiritualmente hablando, estas altas cumbres a las cuales nos enfrentamos son las disciplinas que todo creyente verdadero debe de consistentemente y arduamente trabajar, las cuales debe de buscar cumplir para así poder caminar exitosamente con Dios y en la vida misma. Quiero hacer paréntesis de mis notas para simplemente indicarles que estas 5 cosas de las cuales les voy a hablar el día de hoy son tan esenciales y son tan sencillas a la vez y tan difíciles a la vez, pero son tan esenciales porque si cada uno de nosotros ponemos estas cosas en práctica, todos los problemas de la vida, todas las cosas que nos atacan, las situaciones que a veces parecen ser tan difíciles, que parece que no tienen resolución, aunque no nos van a abandonar, no vamos a vivir una vida perfecta, una vida sin dolor, una vida sin preocupación, pero aún así, cuando ponemos estas disciplinas en práctica, cuando escalamos estas altas cumbres de la vida espiritual cristiana, todo en la vida va a cambiar. Absolutamente todo en nuestra vida va a cambiar. Ahora, obviamente, este tema del domingo pasado, el tema del día de hoy, el del siguiente domingo y del domingo posterior a ese, todos estos temas los vengo predicando porque sé que muchos de nosotros estamos viviendo vidas más difíciles de lo que deberían de ser esas vidas. Porque estamos luchando con cosas con las que no deberíamos de estar luchando. Y se nos hace tan difícil a veces vivir la vida. Y yo lo que quiero como pastor es que ustedes no tengan esas luchas que ahora están viviendo. Y por lo tanto, quiero darles la clave para poder empezar a salir del hoyo, a salir de aquellas fosas de las cuales les hablé hace unas semanas. Bueno, para la mayoría de nosotros,
lo que voy a decir va a sonar muy familiar, muy conocido, pero sabiendo que algunos nunca han escuchado ninguna de estas cosas y sabiendo también que algunos necesitamos ser recordados de estas cosas, quiero cubrir estas instrucciones para beneficio de todos. Ahora, la primera de estas altas cumbres espirituales de los creyentes, aquella con la cual tenemos que trabajar muy duro, muy arduamente, es la lectura consistente de la palabra de Dios. La lectura consistente de la palabra de Dios. Quiero que ustedes piensen de la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia, la lectura de la Biblia, como el levantar del auricular de un teléfono, o más modernamente, levantar el celular para así escuchar a Dios hablarte a ti y a mí. La lectura de la Biblia es como levantar el teléfono. Estaba en los Boy Scouts. Nosotros solíamos salir a caminatas y, como se podrán imaginar, estas caminatas nos llevaban a caminar toda clase de terreno. A veces cruzábamos pequeños ríos, descendíamos a valles y luego dábamos un paso cansado, a veces ya acalorado, a través de desiertos arenosos y calientes, y luego ascendíamos ciertos cerros o montes de toda clase, de todos tamaños y dificultades. Y bueno, a veces estas caminatas eran caminatas cortas, de unas 5 millas o 10 millas quizás, pero también había caminatas que emprendíamos de 25 millas. Y una vez al año íbamos a las montañas, aquí lo que le llaman los americanos las sierras, que están en el centro y norte de California. Y quiero que sepan que cada una de estas caminatas en las que nosotros incurríamos, cada cual daba su propio reto, su propio desafío. Entre las cosas que teníamos nosotros que tratar o con las que tenemos que batallar incluían el calor, obviamente el calor caliente del verano, o a veces cuando íbamos a las sierras, obviamente la lluvia, a veces el hielo, a veces dormíamos inclusive sobre la nieve. El terreno obviamente era escabroso, la altitud era otro problema y claro, la fatiga. Y esto significaba que aunque estábamos jovencitos y teníamos toda la energía del mundo, aún así nos cansábamos y teníamos que echar mano de toda la energía posible para poder terminar. Y les quiero sugerir que la vida del cristiano es así, es como una caminata larga, como un caminar largo, extenso y lleno de desafíos, con muchos montes, con altas cumbres que llegan a nuestro camino, y yo creo que ustedes estarían de acuerdo con eso. Es más, hay veces que en nuestro caminar cristiano pensamos como que ya no podemos seguir y tenemos que echar mano de toda la determinación que tenemos dentro de nosotros y de alguna manera logramos terminar. Cuando la última vez estuvimos juntos, abrimos la Biblia y hablamos del camino de regreso a Dios y consideramos 3 letreros en el camino, o 3 avisos, si ustedes gustan, 3 anuncios que nos guiarían a un regreso a Dios, a una comunión vibrante con Él. Este camino, o estos letreros en el camino, eran el acordarnos de quién es Dios y qué significa para nosotros. El segundo era de arrepentirnos de todo nuestro pecado y arrepentirnos de todo corazón. Y luego, finalmente, el acercarnos a Dios para estar cara a cara con Él. El día de hoy, ya que estamos en el camino, ya que sabemos cómo regresar al camino, vamos a tratar con algunas altas cumbres que ciertamente sirven como desafíos